Hola, buenas tardes. Saludar a todas y a todos los que hoy nos están acompañando en nuestro segundo conversatorio en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar en Chile. En este conversatorio, el título de nuestro conversatorio es Agresiones sexuales en dictadura, justicia y legislación desde la perspectiva de género. Y este conversatorio ha sido organizado y realizado en conjunto desde el Ministerio de Salud con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hoy día nos acompaña acá también. Así que muy contentas de que hoy día podamos compartir este conversatorio con todas y todos los que hoy se conecten y nos acompañan. Como ministerios, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos. Y también estos espacios de diálogo que hoy día estamos desarrollando consideramos muy importante porque nos permiten socializar temáticas que sin duda son de alta relevancia en la conmemoración de los 50 años, pero también nos permite reflexionar sobre las secuelas que hoy día deja en la sociedad en su conjunto, la violación de los derechos humanos, y también fortalecer a través de estos espacios de reflexión el respeto irrestricto a los derechos humanos de los que estamos hablando. Sí. Bueno, aprovechamos entonces de dar la bienvenida a las compañeras que son panelistas. Agustina Iglesias, abogada, doctora en Derecho, coordinadora del Programa Especial de Género y Diversidad del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. También a Carmen Andrade Lara, socióloga, feminista, ex ministra del CERNAM, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. A Lidia Casas Becerra, abogada, doctora en Educación, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y a Marianela García, periodista, doctora en Comunicación, docente e integrante del equipo de investigación Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Y también nos presentamos que hoy día estamos moderando este conversatorio. Nos acompaña Romanet Atenas, asesora de gabinete y encargada de género de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y quien les habla, Paula Araya Ibáñez, jefa del Departamento de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar nuestro conversatorio, vamos a ir realizando algunas preguntas. Las panelistas tendrán aproximadamente 10 minutos para poder responder cada una de las preguntas y posterior a ello vamos a poder ir haciendo preguntas que vayamos recogiendo de lo que las personas que hoy están conectadas puedan ir enviándonos para poder así también conversar sobre las temáticas. Antes de partir, agradecer a cada una de las panelistas que hoy día nos acompañan, las que están presencialmente acá y también Marianela y Agustina que nos acompañan desde Argentina. Qué importante es poder unir, ¿cierto?, estos dolores, unir la historia y la memoria para poder construir futuro, considerando también esta patria grande, ¿no?, Latinoamérica, y cómo vamos avanzando hacia allá. Durante la dictadura se vivieron diversas formas de violaciones de derechos humanos y las agresiones sexuales fueron parte de ellas. Estas fueron perpetradas por agentes del Estado, las que fueron utilizadas como tácticas de terror y represión para silenciar a la población y ejercer el control sobre los opositores políticos. La violencia política y sexual contra mujeres ha sido utilizada y empleada durante guerras y conflictos políticos armados por siglos. Y esto también es parte de la memoria que debemos hoy día recuperar. Y aquí también la violencia sexual es distinta a otras formas de violencia porque se trata fundamentalmente de poder y de degradar la dignidad del individuo, de la individua que está frente a nosotros. Por ser un ataque especializado contra la dignidad y el ser humano, la violencia política sexual genera problemas y desde salud es muy importante relevarlo, tanto en la salud física como en la salud emocional, mental de las sobrevivientes. Por eso es tan importante también conversar de esta temática hoy. De las 3.400 mujeres que declararon en la comisión Valech en Chile, la gran mayoría admitió haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual. 316 de ellas dijeron haber sido violadas. Se estima que esa cantidad es mucho mayor, ya que la violación, por ser la característica de una violación sexual, es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas prefieren no referirse a él.
De estas 3.400 mujeres, 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas. 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Y debido a las torturas, 20 sufrieron un aborto y 15 tuvieron a sus hijos en detención. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a conversar entonces con Agustina. Y vamos a comenzar con una pregunta introductoria para que tú nos puedas comentar cuál ha sido la experiencia en el área en que te desempeñas, en Argentina sobre todo. Y es, ¿cómo ha sido la evolución histórica de la agresión sexual en relación con su reconocimiento como instrumento de tortura? Agustina, no sé si se escuchó bien. Buenos días a todos, a todas, a todes. Es un gusto participar este mediodía con vosotras, compartir el panel también con Carmen, con Lidia y con Marianela. Agradecer todas las gestiones y la logística para que esta reunión fuese posible. A Fernanda y a Paula, especialmente en este sentido. Y un poco yendo a la pregunta que me hicieran, es un camino de reconocimiento de la violencia sexual como una forma específica de tormento, como una forma específica de tortura. Podemos decir que son trayectorias bastante discontinuas, sinuosas, estriadas. Podemos pensar más en un movimiento difícil desde diferentes perspectivas, que un poco Paula también lo traía recién en la introducción. Bueno, nosotros aquí en Argentina tuvimos este primer informe, digamos, del CONICET a muy poco tiempo de haber terminado la dictadura cívico-militar. Y tanto en ese informe como en el primer juicio a las juntas, en el 1985, aparecieron de alguna manera testimonios de mujeres que, o de manera explícita o tácita, comentaban de alguna manera la particularidad de este tipo de atentados de género, podríamos decir. Pero en ese momento, alguna literatura lo que señala es que quienes integraban los tribunales en aquellos días, no se sabía bien si era por no poder visibilizar ese tipo de violencia, si por una concepción androcéntrica, tanto del derecho como de la práctica de los operadores judiciales, porque hasta ese momento en el Código Penal argentino, los delitos de violación protegían el honor. No había llegado la reforma de los años 90 que tenía que ver con que los delitos se cometían contra la libertad sexual de las mujeres. Entonces, en aquel momento, por esa tipificación legal, por la práctica de operadores y también por las prácticas culturales, la denuncia de ese tipo de conductas en esos primeros años había pasado desapercibida. No había podido ser visibilizada autónomamente y era considerada como parte de las torturas, como parte de otras conductas por las cuales eran juzgados quienes habían participado del terrorismo de Estado y de las torturas. Con el correr de los años, y tiene que ver fundamentalmente con la introducción del movimiento feminista, que recoge de alguna manera los avances que se produjeron en el ámbito internacional de los derechos humanos y el lugar efectivo que empezaron a ocupar las mujeres en ese
en ese ámbito, y el reconocimiento en particular, luego de los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, y la sanción posteriormente en el año 98, en el Estatuto de Roma, de la identificación, la particularización, la visibilización de que en la gran mayoría, históricamente, en los conflictos armados se detectaron este tipo de delitos, pero que solo hasta ese momento los delitos sexuales comenzaban a tener la relevancia, comenzaban a poder ser visibilizados y tipificados como un delito autónomo de lesa humanidad. De alguna manera, todos esos cambios y esos avances legislativos comenzaron a impactar fuertemente en el transcurso de los juicios por delitos de lesa humanidad que retomaron fuerza a partir de la mitad de los años 2000, y la primera condena, para no extenderme, luego podemos seguir conversando, pero la primera condena donde aparece el delito sexual autónomo es en el año 2010 en Argentina. O sea que de alguna manera es bastante reciente, ¿sí? Ya se tenía noticia de este tipo de prácticas desde el inicio de el juicio y castigo, digamos, de los terroristas de Estado. Agustina hablaba de la visibilización, ¿no? Y quisiéramos consultarte qué papel jugó la organización social durante la dictadura en esta visibilización, y cómo también el relato de las mujeres a nivel individual y colectivo fueron aportando en esta construcción de visibilización y posterior avances en reparación. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en principio obviamente también sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones por este conversatorio que hizo Agustina al principio. Para nosotras es un honor, digamos, poder representar también al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo en esta jornada, y también reivindicar que existan estos espacios organizados desde instituciones, porque gran parte de la inserción social de estas demandas y del anclaje en el sentido social, que hoy es tan importante y tan vigente frente al reconocimiento, digamos, de los discursos negacionistas que empezamos a ver también más fuertemente en nuestra región, el reconocimiento institucional y el puesta en agenda desde el Estado en la reivindicación de la democracia, creemos que es central. Entonces, primero agradecer que este espacio se genere y poder hablar de estos temas organizado, digamos, desde las instituciones del Estado. Eso es sumamente importante y nos parece que es necesario subrayarlo, ¿no? Después, obviamente que cuando nosotros hablamos de estos testimonios que también se dieron, digamos, en los juicios de lesa humanidad, que para nosotras también fue como muy importante en el proceso de lo que es la consolidación democrática, digamos, en Argentina, hay una instancia que puede llegar a, que podemos pensar, digamos, el testimonio siempre implica, no es solamente el decir, ¿no? El testimonio tiene un componente político que tiene al mismo tiempo una inserción social, que tiene al mismo tiempo una apuesta por la construcción de una memoria colectiva, que esa memoria colectiva, digamos, es una fuente documental, es una fuente principal muchas veces en estos delitos que son tan difíciles también de probar, digamos, o tan discutidos en términos de lo privado, del pudor, de la vergüenza, de todo lo que conlleva a una persona poder reconocer
un delito sexual, o sea, de que fue víctima de un delito sexual, ¿no? Y la puesta en conocimiento, y más en un testimonio, en un juicio, siempre tiene una actitud performativa socialmente, de reconocimiento de que estos delitos existen, de que las personas que están del otro lado escuchando también puedan reconocer que fueron víctimas de esos delitos, porque muchas veces cuesta incluso el reconocimiento de que eso efectivamente sucedió, que eso que pasó, que una le incomodó, que se dio cuenta de que lo que estaba pasando no era consentido, pero no termina de reconocerlo como una violencia específica. Nosotras acá en Argentina tenemos una ley específica de violencias por razones de género que incorpora la violencia sexual y que también incorpora la violencia política, porque al mismo tiempo acá nosotras estamos hablando de un doble componente de esta violencia, ¿no? Que tiene que ver con este objeto disciplinador que ustedes hablaban al principio, que está marcado por construir a estos sujetos políticos militantes de aquel momento, que estaba muy claro cuál era su rol político y el proyecto político que defendían, en objetos sexuales, ¿no? Entonces ahí hay una marca disciplinadora y el poder de dar testimonio de que estos delitos no fueron cualquier otro delito de tortura, que son delitos específicos que están incluidos en la violencia política y que además tienen un componente por razones de género, es para todas nosotras muy importante y es performativo a la ciudadanía en general, ¿no? Porque también nos permite pensar qué tipo de ciudadanía queremos, qué tipo de democracia ejercemos, ¿no? Cómo puede ser nuestra participación política, porque esto sin duda fue un instrumento de amedrentamiento también. Entonces ahí hay un primer valor de este testimonio, que además también en términos individuales significó y significa aún hoy en la democracia, con todas las diferencias, ¿no?, que podemos encontrar, un acto reparatorio personal también para la víctima, el poder contar y ser escuchada frente a este tipo de violencias, ¿no? Sabiendo a los agresores que se encuentran, sabiendo la dificultad probatoria que tienen a veces los delitos sexuales, con toda la discusión que todavía hay en la justicia, ¿no?, que se debe también y ahí celebrar que el Ministerio de Justicia también esté involucrado, digamos, pensando esto, que se debe un replanteo acerca de la perspectiva de género y la incorporación de la perspectiva de género en su práctica, sobre todo en la discusión del consentimiento, que todavía sigue siendo una discusión muy vigente, ¿no?, con respecto a estos temas de delitos sexuales. Y bueno, más que nada remarcar que mucho de esto también se da a partir de la organización, digamos, de mujeres y feministas, a veces no llamadas feministas, pero sí la organización de mujeres militantes, para poder incorporarlo dentro de una agenda política de lo que es la democracia hoy y el deber del Estado, ¿no? ¿Qué sucedió? Nosotras obviamente tenemos el ejemplo de nuestras madres y abuelas en el movimiento de derechos humanos en los 80 y toda la fuerza que eso tuvo de inscripción política, de organización popular y colectiva frente al terrorismo de Estado, pero también incluso hoy, digamos, y el legado que eso nos deja hoy para pensar cuáles son los roles institucionales frente a esto, cómo hacemos que el Estado incorpore estas demandas sociales que siguen vigentes y la importancia de que cuando esa justicia no aparece, hubo escrache, ¿no? Acá fue una consigna muy fuerte que tuvo Hijos en su momento y que luego fue retomado por las feministas cuando estos delitos, más que nada todavía ni siquiera eran denuncias formales, sino más bien exposiciones públicas de las situaciones de violencia sexual que iban viviendo en sus diferentes planos de su vida, de participación política muchas veces, y no eran tomados, digamos, dentro de lo que es el proceso formal judicial. Lo que se organizaba era un escrache, ¿no? Yo creo que en eso hemos avanzado un montón, que el testimonio público ya es un testimonio que tiene una incidencia en la agenda pública y social, que es importante, que ha sido formalizado dentro de una institución como puede ser la justicia, que si bien falta un montón, como decíamos también, el reconocimiento de estos delitos a partir de sentencias, como en el caso de Chile, como en el caso de Argentina, instituye, ¿no?, ya como un reconocimiento formal a esa demanda.
y más que nada yo creo que tiene que ver con esto del reconocimiento de estas violencias de manera pública y la posibilidad de que esta memoria, digamos, sobre todo lo que sufrieron nuestros cuerpos, porque es un sufrimiento colectivo que se extiende en el tiempo, sean hoy también motivo de la defensa de nuestra democracia, pero nuestra democracia profunda, con este sentido político de participación ciudadana, no solamente en términos de entendida como formalidad, sino como la promoción efectiva de los derechos humanos y el respeto de esos derechos humanos, sobre todo frente a esto que hablábamos hoy, que tiene que ver con la avanzada de otros discursos que tal vez tienen mucha potencia en otros ámbitos, como pueden ser en redes sociales o en otros espacios, y que de a poco vamos notando, digamos, la importancia que tiene poder desarticularlos a partir de mecanismos de institucionalización del Estado respecto a estos temas, ¿no? No sé si hasta ahí está bien o... Muchas gracias, Marianela. Te estamos escuchando atentamente y también viendo cómo la realidad en Argentina también se asemeja mucho a la historia que hemos tenido que vivir nosotras. Y ayer también consultarte, Carmen, particularmente respecto de la violencia de género durante la dictadura, ¿qué nos puedes contar? Y particularmente dábamos el dato de las 316 mujeres violadas que habían reconocido la violación. Sin embargo, estimamos que hay un número mucho mayor y ojalá puedas hablarnos de eso también respecto de el respeto al silencio de aquellas mujeres que han decidido no hablar de estas violaciones de derechos humanos. Muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, aunque hay quienes lo niegan, yo diría que más grave que el negacionismo es la justificación. Que no es solo decir esto no ocurrió, sino justificar el que haya ocurrido, ¿no? Y a pesar de ese negacionismo, justificación, no hay duda que la violencia de género, y sobre todo en su forma de violencia sexual, fue una práctica sistemática de la dictadura chilena. Manuel Guerrero, en un libro muy interesante que se llama Sociología de la Masacre, distingue entre la violencia generalizada o indiscriminada, ¿no?, contra la población civil indefensa, para aterrorizar, para reafirmar el control militar, y la violencia selectiva, ¿no?, contra los y las militantes de las organizaciones políticas opositoras al régimen, que pretendía aniquilarlos. En ambos tipos de violencia, en la violencia generalizada y en la selectiva, estuvo presente la violencia de género. Lo cual no es extraño, ¿no? Y esto creo que es lo más duro, porque la violencia de género es una práctica habitual y ocurre cotidianamente en los hogares, en los establecimientos de salud, en las universidades, en los sistemas de transporte público. Algunos datos chilenos, ¿no? Una de cada 3 mujeres ha vivido violencia por parte de su pareja o expareja. 22,4% de las mujeres han sido víctimas de delitos sexuales. 83% de las víctimas de abuso y delitos sexuales y 87% de las víctimas de violaciones han sido mujeres. Lo mismo que 97% de las denunciantes de acoso sexual en el trabajo. Digo esto para mostrar que lo que la dictadura hace, en un cierto sentido, es un continuum, ¿no? Es un continuum, obviamente en condiciones mucho más cruentas, mucho más crueles, pero utiliza, ¿no?, que ha sido un mecanismo de control, de subordinación de las mujeres. Por eso su habitualidad, porque es parte del sistema patriarcal el ejercicio de la violencia. Y entonces ocurre en contextos de guerra, ¿no?, en contextos de dictadura, en contextos de democracia, con distintas formas, pero sigue ocurriendo. ¿Cómo podríamos graficar, ¿no?, lo que ocurrió en el caso chileno? Y me voy a referir particularmente a la situación de las mujeres militantes, las mujeres que participaban en organizaciones, yo las llamo las mujeres guerreras, ¿no? Aun cuando en
en los primeros informes del Comité contra la Tortura, ¿no?, que recoge los contenidos de los tratados internacionales, en sus primeros informes no estaba identificada y explicitada la violencia sexual. Tal como acá se decía, ella aparece, ¿no?, tanto en algunas investigaciones judiciales, aparece en el informe Walech y también en los estudios que hizo el FASIC, ¿no?, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, que recogió 370 testimonios de mujeres. ¿Y qué constatan todos estos instrumentos, ¿no?, las investigaciones? Es que las detenidas, además de vivir los mismos apremios de los detenidos, es decir, golpes, aplicación de corriente, impedirles dormir, colgamientos, vivieron también prácticas frecuentes de desnudamientos forzados mientras eran observadas y objeto de burlas, tocaciones o, comillas, inspecciones vaginales perpetradas en general por hombres que se turnaban para realizarlas, introducción de objetos en la vagina y violaciones. Incluso a mí me faltan palabras para describir algunas prácticas particularmente aberrantes. Todo ello ocurría mientras permanecían vendadas y en muchas ocasiones amarradas. Pero no solo se ejercía violencia sexual durante la tortura, ¿no? Todo el trato cotidiano a las detenidas estaba colmado de amenazas de agresiones sexuales, menciones ofensivas y groseras sobre sus cuerpos, uso de lenguaje obsceno. De lo que se trataba finalmente era que, en términos prácticos y en términos simbólicos, situarlas siempre como objetos sexuales de las cuales se podía disponer en cualquier momento. Yo aquí quería mencionar, ¿no?, solo que si bien esto aparece en muchos testimonios, también muchas víctimas han guardado silencio. Yo sé que este es un tema debatido incluso entre nosotras, las víctimas, ¿no? Y lo que quiero decir es que es difícil para las personas que no han vivido estas experiencias entender el silencio. Pero yo lo que llamo es a ponerse por un minuto en los zapatos de una persona que ha sido vejada, que ha sido ultrajada. No es lo mismo relatar que se les puso corriente en el cuerpo, que permanecieron vendadas, que relatar que fueron abusadas generalmente por una manada de hombres, porque eso eran los formatos, manadas de hombres. Y entonces es indudable que el relatar estos hechos tiene una connotación especial respecto de la dignidad, de la integridad personal. Incluso muchas víctimas guardan silencio porque no quieren cargar con este mochila, diría yo, ¿no?, a sus hijos, a sus nietos. Por eso digo que el silencio de las víctimas hay que respetarlo y que la investigación, la necesaria investigación, no puede basarse solo en que sean las víctimas las que entreguen las pruebas, ¿no? Por eso a mí me parece, valoro mucho que el gobierno del presidente Boric, en el marco de la operación de búsqueda, esté impulsando el levantamiento parcial de la información contenida en los informes Walech, considerando la necesaria autorización de cada víctima. Algunas hipótesis, ¿no?, que cuando uno se pregunta, decíamos, la violencia es habitual, ¿no? ¿Por qué particularmente se usa, ¿no?, en contextos de detención política y tortura? En primer lugar, y aquí no sé si, creo que Marianela, no sé, también lo señalaba, opera como un castigo disciplinador. La tortura sexual, al igual que otros tipos de tortura, se utiliza para castigar, para conseguir información o confesiones de personas detenidas respecto de sus actividades de resistencia al régimen. En el caso de las mujeres, el castigo es doble, porque no solo se considera que están transgrediendo los mandatos de la dictadura, sino también los mandatos culturales que impone el sistema de género.
Las detenidas eran guerreras, políticas, resistentes. Todo ello contraviene los roles culturales de madre, esposa, cuidadora, sumisa. Permítanme darles un ejemplo. En la Villa Grimaldi, que es un centro de tortura, fue un centro de tortura, llegó un día una mujer detenida que la habían sacado de su casa y ella estaba sola con su guagua cuando la sacaron. En la puerta ella gritó, ¿no?, tratando de que los vecinos se hicieran cargo de la guagua. Gritó, por favor, ayúdenme, mi guagua está sola. Pero no supo si eso había ocurrido. Entonces, obviamente, llegó al centro de tortura en una condición de gran angustia, ¿no? No solo por los hechos de la tortura, sino también pensando en su guagua. A poco andar, los agentes de la DINA, ¿no?, se dieron cuenta que ella ya no tenía más información que proporcionar. Ella no era militante de ningún partido, había ayudado a esconder a una persona que estaba siendo buscada por los servicios de inteligencia. Y por lo tanto no era parte de las redes políticas, ¿no? Se dieron cuenta, como digo, ya pronto, al torturarla, que no tenía más información. Sin embargo, el castigo se mantuvo en el siguiente formato. Ella estaba siempre con su blusa mojada porque perdía mucha leche. Y los agentes, los torturadores, le apretaban los pechos para que saliera más leche. Y mientras esto ocurría, ¿no?, el castigo era del siguiente tipo. Mira, tal por cual, no voy a repetir todos los epítetos, mientras tú estás aquí, tu guagua se está muriendo de hambre. Mala madre, abandonaste a tu hija, ¿no? Lo que quiero marcar con eso es que el castigo, ¿no?, era no solo por haber ocultado a un prófugo, era por romper el mandato cultural. Creo que también hay otra hipótesis, yo creo, ¿no?, de por qué se usa la tortura sexual, y es en este sentido de amedrentamiento para la sociedad en general. Y me refiero a lo siguiente, a que también en el contexto cultural las mujeres, los niños, las personas adultas mayores se consideran como personas de especial protección, ¿no? Se nos asume a veces equivocadamente como de mayor fragilidad, ¿no?, de mayor vulnerabilidad. No es casual, por ejemplo, que cuando hay accidentes, evacuaciones, ¿no?, se diga las mujeres primero, los niños primero, ¿no? Es eso lo que está detrás, esa idea de la mayor necesidad de mayor protección. Desde esta aproximación cultural, yo creo que al agredirla sexualmente, lo que se transmite es que ninguna persona, independiente de su sexo, independiente de su edad, está a salvo si se atreve a actuar contra la dictadura. Y también quisiera proporcionar un ejemplo. En la Villa Grimaldi la Villa Grimaldi, un centro de tortura, como decía, había un par de piezas destinadas a las detenidas. Y en una tarde, recuerdo, yo estaba en una de ellas, haber escuchado en la pieza contigua un canto de un juego infantil, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, así que no lo conocen, pero se llamaba el manseque, ¿no? Y era algo así como manseque, 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 la cuneque, ¿no? Y uno repetía el canto y tenía que saltar, ir cada vez acelerando los pasos. Y obviamente era demencial, ¿no?, que en un centro de tortura se escuchara un juego infantil. Y cuando salimos al baño, ¿no?, conocí a la autora del juego. Y era una niña liceana, estaba con uniforme escolar y había sido detenida esa mañana en su colegio, en su liceo. Por cierto, todo el mundo, ¿no?, y todos sus compañeros se enteraron de la detención. ¿Qué creo yo que hay ahí, ¿no? Está este mensaje que yo denomino nadie está a salvo, ni siquiera las mujeres ni las niñas, ¿no? Este es el discurso amedrentador. Y finalmente, creo que también se usó la tortura sexual para intensificar la dominación de las mujeres, ¿no? La tortura sin duda es una forma extrema de abuso de poder de quienes se encuentran en contra de quienes se encuentran en total indefensión.
Las personas detenidas están a merced de los torturadores. De ellos depende su salud, su vida, incluso cuestiones tan cotidianas como ir al baño, o comer, o ver la luz del sol, ¿no? En este sentido, en el caso de las mujeres, este abuso de poder de los agentes del Estado intensifica el poder tradicional de lo masculino, que subordina, que domina, ¿no? Y aquí también permítanme un ejemplo. En el campo de concentración de Tres Álamos, el comandante, capitán, no sé cómo se llamaba, ¿no? El señor que mandaba, era un oficial de carabineros, Conrado Pacheco Cárdenas, solía ir al espacio donde estábamos detenidas las mujeres y hacía unas alocuciones de este tenor. Él mostraba su uniforme, sus charreteras y decía, yo estoy aquí por la patria, yo estoy aquí defendiendo a la patria, no como ustedes. Estas son palabras de él, no son mías. No como ustedes, putas, maracas, que sus amantes las metieron en política y las dejaron aquí botadas mientras ellos están disfrutando en el exilio. Esta locución de Conrado Pacheco, de este personaje deleznable, era continua. Y yo creo que lo que denota es alguien que sin pudor, ¿no?, expresa precisamente esta idea de que las mujeres nunca son sujetos autónomos, autodeterminados. Son sometidas a sus amantes, como él decía, mientras están en libertad. Son sometidas a sus carceleros cuando están detenidas. Es el patriarcado mismo el que opera, ¿no? Es el patriarcado mismo el que, como digo, se intensifica, ¿no?, estas relaciones de desigualdad y de subordinación. Yo creo que estos son los elementos que estuvieron presentes, que no justifican, por cierto, la tortura sexual, pero que de algún modo creo que ayudan a entender, ¿no?, algo que es tan inhumano, tan cruel y tan brutal. Bueno, entonces para continuar, seguimos con Lidia. Lidia, que quería preguntar cuál es la importancia entonces de visibilizar la perspectiva de género en el derecho, que se dice que es neutro, y cómo este continuo que comentaba Carmen, este continuo de práctica habitual de un sometimiento a la mujer en este sistema patriarcal, ha pasado, se recrudece en dictadura y continúa en el presente. Bueno, quiero agradecer en primer lugar, muy rápido, a las y los organizadores. Y quiero comenzar con algunas palabras de una feminista, Catherine McKinnon. Ella escribió un texto que se llama Crímenes de Guerra y Crímenes de Paz. Y se refería precisamente a la experiencia de las mujeres en la guerra. Ya se ha señalado mutilaciones, violaciones, embarazos y abortos forzados. Y que estos hechos, en general, en contextos de guerra, no tenían una connotación, ni tuvieron, por muchas décadas, la significancia de una violación a los derechos humanos. Ella sostenía que para la comunidad internacional estas experiencias podían ser demasiado particulares para ser universales, o precisamente que por ser universales han sido normalizadas y no examinadas en la especificidad que debería haber considerado el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, uno puede ver, y ya se mencionó, cómo la violencia sexual comienza a tomar cierta forma dentro del contexto de la discusión frente al establecimiento del Estatuto de Roma, y particularmente sobre la Corte Penal de Justicia durante la década de los 90, como se dijo, especialmente durante la guerra de Bosnia y Herzegovina. Y es lo que ha señalado también, creo yo, Marianela, cuando dijo eran los especiales esfuerzos de la comunidad jurídica feminista que pusieron en la palestra el nombrar. Hablar sobre violencia en contra de las mujeres y las particularidades de las cuales se las somete en contexto de grave
y masivas violaciones a los derechos humanos. Entonces, estas violaciones, estos delitos, no incluso en su primer momento fueron concebidas como violaciones a la integridad. Eran detenciones, violaciones organizadas en forma sistemática. Pero pese a ello, incluso en los primeros momentos, la comunidad internacional fueron vistos como crímenes de honor. Ya lo dijo Agustina. En los mismos términos que así en Argentina, también en Chile, en nuestro antiguo código, antes de las modificaciones de la legislación de delitos sexuales en el año 98. Era la honestidad sexual y no crímenes en contra de la autonomía sexual, la indemnidad, la integridad y la vida de las mujeres. Y aquí entramos a un segundo punto que creo que es importante y que lo han señalado cada una de mis colegas. La condición de mujer provocadora o rupturista, no en términos de su sexualidad, sino que transgresora de espacios tradicionales. Y ello queda en el derecho internacional muy claro en el caso penal Castro y en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006. Y esto es la planificación y ejecución de una barbarie en el penal que lleva ese nombre, Miguel Castro de la ciudad de Lima. Una masacre que se produce en el Día de la Madre. La Corte Interamericana lo refiere con muchísimo detalle en la decisión y sostiene la importancia que hacen los denunciantes, las víctimas, de la dimensión de género de la masacre y ciertamente el contexto en que se producen las violaciones masivas a las prisioneras. Y dice, había sido planeada de forma en que el castigo ejemplarizante de las prisioneras políticas y el de los prisioneros varones fuera presenciado por sus propias madres y hermanas. No solo los familiares quedarían marcados, sino también las prisioneras sobrevivientes. Las sobrevivientes madres, quienes llevarían atado por siempre en la memoria la conexión entre el Día de la Madre y su sufrimiento extremo en dicha matanza. Como señaló una de las madres testimoniantes, él y todos los días de la madre la han dejado marcada, algo que nunca podrá superar. Entonces las mujeres son disruptivas y castigadas por violencia sexual, por agentes del Estado. Ello también aparece en el caso Atenco contra México del año 2018, donde la Corte Interamericana reitera la necesidad de una perspectiva de género como necesaria para entender las agresiones sufridas por grupos de mujeres. A diferencia de otras que pudieran ser militantes, tal como señaló Carmen, las mujeres en Atenco no eran militantes, no pertenecían a grupos revolucionarios, sino eran campesinas que protestaban por el emplazamiento de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, que implicaría la afectación a su modo de vida, a su economía familiar, el cultivo de flores. La respuesta de los agentes del Estado, y quiero aquí referirme, no solo a militares, sino también a los profesionales de salud que debieron atenderla. Mostraron su encono a la protesta social que ellas tenían, dejando claro el lugar que ellas tenían que tener. El personal médico, más allá del trato estereotipado, discriminatorio, la agresión, las víctimas de tortura e incluyendo la violación, en el caso de los profesionales de salud, y por eso siento particular importancia de este encuentro, es que se sumaron al actuar de las policías, actuando a través de su negativa a practicar exámenes ginecológicos y de lesiones, perdiendo la posibilidad así de contar con pruebas en contra de los represores. La violencia sexual, por supuesto, está acompañada de violencia verbal y psicológica, y a las que fueron constantemente sometidas. Y aquí quiero llegar a cómo la justicia en Chile, y quiero tratar de ir más rápido para en hora al tiempo. El ministro Carroza, uno de los ministros en visita o ministro especializado en algunos de los casos de derechos humanos, 10 años después de Argentina,
Tome nota, Agustina. Recién el 21 de septiembre del 2021, en uno de los casos emblemáticos de uno de los centros de detención y tortura, conocido en Chile como la Venda Sexy o la discoteca. Un centro de detención cuya especialización, por así decirlo, era la violencia sexual. Y donde el juez Carroza, en este fallo de septiembre del 2021, precisamente señala lo siguiente. Así, una de las víctimas, estudiante de tecnología médica en la Universidad de Chile, detenida en el banco de sangre del Hospital José Joaquín Aguirre, donde ella trabajaba, y fue detenida el 6 de septiembre del año 74. Fue torturada y agredida sexualmente y violada por agentes de la DINA hasta el 21 de diciembre de ese año. Y lo que el juez señala, creo que es muy importante. Dice que hay una descripción de determinados delitos. Y él habla de los tormentos, la denominación que tenía bajo el antiguo Código Penal. Ejecutados, dice, por agentes del Estado, en los que no solo se le infringieron graves sufrimientos físicos y psíquicos, sino que hubo atropellos al desamparo en que se encontraban para así ejecutar las agresiones de violencia sexual sistemática, conductas que de por sí fueron deleznables y que prevalecieron en los interrogatorios. Por lo mismo, ellas obligan, y quiero reiterar aquí, dice, ellas obligan a este sentenciador a construir un tipo penal separado al de secuestro agravado, por constituir conductas que en una mirada a los estándares internacionales han de ser visibilizadas y exaltadas por su gravedad, deshumanización, toda vez que ellas instituyen una forma específica de violencia contra las mujeres. En el caso, además, particular de juez Carroza, él señala en su sentencia que hace un llamado al legislador, en forma explícita. Dice que no deben cejar en las correcciones a nuestra normativa de carácter penal. Una expedicionaria política del Estadio Nacional fue el centro más grande de detención y tortura al inicio de la dictadura. Dice, todas sabíamos que por el hecho de ser mujeres se nos consideraba frágiles, vulnerables, posibles de ser consideradas botín de guerra. Las mujeres fuimos víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra nuestra dignidad y nuestros derechos, y difieren de aquellos infligidos contra varones. La violencia contra las mujeres prisioneras de la dictadura, incluyendo la violación, el raparlas en público, haciendo escarnio de ello, ridiculizar el cuerpo de la víctima y la desnudez forzada, invadiendo la privacidad, destruyendo la dignidad, privándola de todo sentido de protección, infringiendo una humillación, desamparo extremo. Lamentablemente, hoy sabemos que la violencia sexual como una forma de represión no terminó en la dictadura. En diversos momentos de movilización social en Chile, como en el 2011, las estudiantes detenidas que se movilizaban en ese año fueron objeto de manoseos en los buses o la desnudez forzada en comisaría. Pero ello se reiteró como una conducta desde el norte hacia el sur del país, luego con el estallido social del 2019. Ciertamente, nunca ha tenido la misma intensidad y masividad que fue durante la dictadura, pero ha estado ahí como un patrón de conducta que debe hacernos preguntar, reflexionar. ¿Qué les pasó a esos policías? ¿Se nace así o se hicieron así? Apenas un puñado de mujeres sobrevivientes de la dictadura han querido hablar de su experiencia. No es solo la humillación, Carmen lo ha dicho muy bien, sino también el estigma asociado de hablar de violencia sexual. Y esto nos lleva al presente, y aquí yo quiero referirme a los profesionales de salud. El box clínico es un espacio que permite hablar, que permite abrirse, pero en otros casos, ya sea por cuestiones estructurales del sistema de salud o por cuestiones personales de quienes atienden, no están dispuestos a abrir ese espacio. El presente nos lleva a discutir, sin lugar a dudas, a mi juicio, lo que significó la incorporación de la violencia sexual y el embarazo en contextos de violación y
su incorporación en una ley de 3 causales para interrumpir un embarazo. Ese fue un largo camino desde la estereotipación, la discriminación, los discursos misóginos frente a ello. Y fue un largo camino, pero un camino que no se detiene y donde creo yo que hay mucha responsabilidad de los profesionales de salud y también de las autoridades. Tenemos una minúscula cantidad de casos y la pregunta es ¿por qué? A veces no se quiere saber ni escuchar, o a veces también queremos normalizar. Está quienes tienen un estigma o están marcadas, eso es lo que significa estigma, marcadas, y que no se les escucha, no se les ve, ya sea porque el embarazo se produjo en un contexto de consumo de alcohol y drogas, o porque viven en la calle, o porque es la pareja, porque es el marido, o también porque hemos normalizado relaciones asimétricas de carácter sexual, donde hay abuso entre niñas y hombres muy grandes, como dirían mis colegas argentinos, y donde también la dependencia económica de algunas familias la insta. ¿Cuántos casos y por qué? Y yo por eso pienso una y otra vez en que no solamente hacemos respecto del pasado y esa gran deuda, sino que hacemos respecto del presente, el hoy, y el rol que tienen los profesionales de salud frente a otras condiciones donde perpetúan otras formas de violencia institucional, cuando detrás de eso hay una carga. Muy pocas mujeres mantienen la decisión de seguir adelante con un proceso penal por violación, porque no solamente nos autosilenciamos, sino que otros también nos silencian. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Quisiéramos volver con nuestras invitadas de Argentina. Yo quisiera relevar también la presencia de Marianela y Agustina hoy, que son parte del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo. Qué importante es también relevar este instituto y también el aporte hoy de su presencia acá. Agustina, quisiéramos conversar y aprovechar desde tu expertise, ¿cierto?, que es tu temática, conversar sobre el terrorismo de Estado en Argentina y particularmente desde el derecho internacional, cuál es el rol y particularmente allí los casos internacionales en donde la perspectiva de género ha tenido relevancia para poder visibilizar y también procesar estos casos, ¿no? ¿Y por qué lo planteo así? Porque actualmente nuestro gobierno actual ha dado mucho énfasis en la transversalización de género y la perspectiva de género en todas las políticas. Y allí también poder preguntarte desde tu expertise como abogada, ¿no? Doctora en Derecho, ¿cuál es la importancia de la perspectiva de género, ¿cierto?, en esto y en aquellos casos internacionales que pudieron ser relevantes también y su relación con los diferentes terrorismos de Estado que se establecieron en Latinoamérica? Bueno, creo que diferentes cuestiones fueron ya comentadas y relevadas por quienes antecedieron en la palabra. Simplemente, tal vez me interesa pensar siempre en las tensiones o en las dificultades que estuvieron movilizadas para finalmente poder hablar de este tipo de reconocimientos. Evidentemente desde ahora, ¿no?, desde este punto de la historia, desde los avances que han habido tanto en Chile como aquí
en Argentina en relación con la perspectiva de género, fundamentalmente la puesta en cuestión del género como categoría que hoy en día va perdiendo la potencia política que tuvo en los 60s y en los 70s. Entonces, si bien es cierto que podemos marcar un punto en el reconocimiento legal, normativo, de los delitos sexuales, también en la actualidad podemos hacernos algunas preguntas que permitan tal vez trazar un horizonte de futuro que reivindique la emancipación de las mujeres y no tanto la victimización. Pero bueno, digo, por eso me parece interesante que podamos sí retomar las experiencias de los años 90, de la lucha, de los movimientos de mujeres y feministas en el ámbito internacional, donde fundamentalmente fueron los testimonios con todas las complejidades que señalaron Marianela, Lidia, Carmen, todas esas tensiones que se dan en el escenario testimonial, no solo para quien habla, sino fundamentalmente para quienes escuchan. ¿En qué momento, a partir de la reivindicación en el ámbito internacional de las mujeres o de los movimientos feministas, poder, como decía Spivak, poder hablar? Porque allí existían diferentes dificultades, no solo el derecho androcéntrico, las prácticas de los operadores judiciales desde una perspectiva androcéntrica, sino, como acaba de señalar Lidia, resaltar cómo este movimiento de mujeres, con la lucha por visibilizar la especificidad de la tortura sobre el cuerpo de las mujeres, en esta suerte de pedagogía de la crueldad, como señala Segato, en esa especificidad intentaron también encarnar el lema de los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. ¿Y qué implica esa especificidad de la violencia sexual? Implicaba también poner a jugar no solo el reconocimiento normativo, no solo el juicio y castigo de los perpetradores, teniendo en cuenta que ha sido un ejercicio histórico de los conflictos armados este tipo de conductas. No remite a un conflicto particular, no señala un conflicto particular, sino que justamente como parte de un sistema patriarcal situado históricamente, situado en los objetivos que han tenido los diferentes conflictos armados y en particular las dictaduras del Cono Sur, es importante señalar la posibilidad de cómo se ha ido transformando fundamentalmente el escenario judicial para poder escuchar esos testimonios. Y en esos testimonios y en esa escena de escucha testimonial emerge una tensión que no está resuelta, pero que me resulta muy interesante por lo que voy a comentar después, y que tiene que ver con la puesta en cuestión, en esta performance de la que hablaba Marianela, la puesta en cuestión entre dos conceptos que son muy propios del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en el ámbito del derecho, y que tiene que ver con dos categorías que lamentablemente aparecen como oposiciones, y que es la agencia y la victimización.
Y en este caso en particular de los delitos sexuales y la posibilidad de poder o no prestar testimonio con relación a este tipo de conductas, ese binomio entre agencia y victimización comienza a hibridarse, comienza a romperse, y ya no resulta tan fácil entonces dar por cerrado este tipo de temas. Es cierto que se produjeron estos reconocimientos, es cierto que algunas mujeres pudieron declarar en esos tribunales con muchísima dificultad, haciendo un esfuerzo muy grande para poder prestar testimonio sobre esto, porque aparecen afectos y emociones como la vergüenza, como la incapacidad de poder relatar ese tipo de hechos frente a compañeros o compañeras, frente a sus pueblos. Muchas veces se trata de lugares que son más pequeños, no grandes urbes, y por tanto eso también impacta en la posibilidad de expresar ese tipo de violencias específicas. Y tampoco podemos obligar a nadie a prestar ese tipo de testimonio. Por lo tanto, tenemos diferentes escenarios. Por un lado, comento la experiencia argentina. Por un lado, tenemos la experiencia de aquellas mujeres que fue relatada por otros, por terceros, en los testimonios en las causas de delitos de lesa humanidad. Y esas mujeres están desaparecidas. Por otro lado, mujeres que testimoniaron esto hace muchos años atrás y que hoy están muertas. Y luego hay otras mujeres que han testimoniado y hay otras mujeres que no han querido testimoniar. Y que de alguna manera se sintieron reparadas en distintas causas con el castigo por el delito de torturas, o el delito de tormentos, o el delito de detención ilegal. Digamos, allí tenemos distintas situaciones. Quería comentar brevemente dos instrumentos que de alguna manera dan cuenta de estas tensiones y que se pusieron en práctica aquí por parte de operadores judiciales, fundamentalmente desde la Procuración General de la Nación, que tiene una fiscalía específica que organiza los juicios de lesa humanidad, y dentro de esta fiscalía se sancionaron dos instrumentos porque se habían producido como diferentes problemáticas que más o menos traté de comentar, y también hay otras de orden dogmático y procesal penal que dan cuenta justamente del derecho androcéntrico y fundamentalmente las prácticas, ¿no? Cómo se encarna ese derecho y ese prejuicio androcéntrico en la práctica. Por tanto, el Ministerio Público, como comentaba, impulsó la persecución de este tipo de delitos, buscó visibilizarlos, buscó darles estatuto autónomo para poder establecer responsabilidades penales en estos casos. Entonces, en el año 2012 se sancionó el documento que se llama Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado, de la Fiscalía, como les comentaba, que estaba orientado a dar herramientas a los operadores judiciales para que puedan juzgar este tipo de delitos, y señala este documento
Sin embargo, pese a que el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad alcanza en la actualidad un importante desarrollo, y que en los últimos años se han producido numerosos testimonios sobre delitos sexuales, no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que tuvieron en los hechos. Esto se deriva de una incorrecta interpretación de los requisitos del delito, dado que se transfiere una exigencia que es propia del contexto de la acción, o sea, es decir, la exigencia de que se trate de un carácter sistemático, y no de que cada conducta en particular, ya sea la tortura, el homicidio o el delito sexual, sea de carácter sistemático. Por lo tanto, lo que es sistemático es el terrorismo de Estado, y no es necesario probar el carácter sistemático de la conducta, en este caso, en el delito sexual. Y luego, como manera de poder facilitar estos testimonios ya en el ámbito de los juicios, se redactó un protocolo que establece ciertas pautas que implementan la perspectiva de género para que estos delitos efectivamente puedan ser testificados, y establece, por tanto, parámetros, reglas, formas y procedimientos, fundamentalmente intentando evitar la revictimización. Entonces, circula información, hay apoyo psicológico del Centro Ulloa, del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Solamente se puede preguntar cuando la presidencia del tribunal así lo permite. La presidencia del tribunal analiza todas las preguntas que van a suceder en ese momento para poder efectivamente realizarlas, poder eliminar aquellas que no tengan perspectiva de género. También está previsto que en aquellos casos que la víctima quiera testimoniar por fuera de la sala, se pueda llevar a cabo de esa manera en cámara Gesell, que se puedan incorporar por lectura testimonios que la víctima haya dado en otras instancias, en otros juicios o en otros contextos, todo apuntando efectivamente a las dificultades que se ha presentado en este tipo de causas para el seguimiento y para el castigo de estos delitos y todas las implicaciones y las dificultades que estuve comentando en estos minutos. Gracias, súper orientadora tu exposición. Quería preguntarle a Agustino o a Marianela si nos pudiesen contar cuál fue esta primera condena que le da una tipología autónoma al delito sexual en el año 2010. Y también aquí a las ponentes presentes y también allá en Argentina, ¿cuáles son las formas de reparación que se evalúan para este tipo de delito? Entonces, primero saber cuál fue la primera condena en el 2010 y después pudiésemos abordar tal vez formas de reparación. Bueno, yo mientras que probablemente esa pregunta la responda Agustina, así que mientras que ella organiza la respuesta, sí quería decir algo porque para mí fue muy inspirador escuchar a Carmen y a Lidia, y les agradezco también por este intercambio de Chile-Argentina que es tan importante, digamos, sobre todo al tiempo de pensar el movimiento organizado de mujeres y feministas y por los derechos humanos, así que me tomo esta licencia, perdón, pero antes de hacer esa respuesta, sí decir que de sus exposiciones me ha quedado esto que también es parte, digamos, central de la institución universitaria que hoy nos convoca a estar en este espacio, ¿no? Que tiene que ver específicamente con la promoción de los derechos humanos en el ámbito, digamos, tan importante que es la formación profesional, ¿no? Porque hoy escuchábamos a Lidia que decía, no, la formación de los profesionales de la salud, las profesionales de la salud, lo mismo sucede, digamos, con quien luego integran y toman decisiones en el ámbito de la justicia, ¿no? Entonces la importancia de poder incorporar estos contenidos a las currículas académicas
y que sean contenidos y saberes legitimados dentro de lo que es la formación profesional, que es algo que, sobre todo en las carreras tradicionales, es complejo y tiene una resistencia, ¿no?, importante, y que ahí por ahí nosotros desde el Instituto Universitario de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, es algo que tenemos siempre como horizonte, y ahí la importancia también del origen de este espacio específicamente pedagógico, ¿no? En este caso estamos pensando en la formación de grado universitaria, pero en definitiva en la incorporación de nuestras currículas como para poder ampliar y mover ese umbral y ese horizonte profesional. Y a mí se me viene como a la cabeza quizá un ejemplo específico que tiene que ver con todo lo que fue la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo acá en Argentina, ¿no? Vinculada a cómo el aborto legal, digamos, ni siquiera estaba dentro de los contenidos de lo que es medicina legal dentro de las currículas universitarias de ciencias médicas. Entonces, o por lo menos no era algo común, digamos, ¿no?, dentro de esas currículas. Entonces, bueno, pensar cómo podemos incorporar estos contenidos que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos desde cada una de las profesiones para el ejercicio de la ciudadanía y también para esta idea de consagración democrática, que era un poco también lo que empezábamos hablando al principio, y la importancia que tiene esto para hoy el ejercicio. Nosotras ahora, después de toda la lucha organizada y de la campaña nacional por el derecho al aborto, que también fue parte de la agenda de derechos humanos muy importante para el movimiento feminista y para el movimiento de mujeres y diversidades. Esto fue la famosa marea verde que nosotras hablamos en 2018, fue la unión de un montón de movimientos colectivos y de solidaridad, digamos, entre esos movimientos para que esto sea posible, y nos costó llevarlo al Congreso muchísimo tiempo, y fue una lucha organizada desde la calle, digamos, muy, muy importante que dimos. Pero bueno, hoy en día con esa ley sancionada, incluso hoy, digamos, nos falta fortalecer todavía algunos mecanismos de estos profesionales y estas profesionales que intervienen en el efectivo derecho, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros ahí dimos, hoy pensaba, mientras que hablábamos de los delitos sexuales, dimos una disputa muy importante. Para la Argentina el fallo FAL fue un fallo muy importante que se dio en el 2012, que es un fallo por el cual se establece que, porque había una interpretación, vieron que a veces la norma jurídica también tiene esto, cuando hablamos de la importancia del testimonio, la importancia de la construcción discursiva, de la instalación del sentido social. Estamos hablando que, por ejemplo, en el texto de esta normativa, que es de 1921 en Argentina, el Código Penal, el artículo 86, había una discusión acerca de una coma, y esa discusión acerca de una coma en el inciso 2 del artículo 86 ponía en debate si cualquier mujer que había sido violada podía acceder a un aborto si tenía una gestación producto de esa violación. Porque decía que en caso de violación o en caso del atentado al pudor, una mujer idiota o demente. Ese era el texto de la norma. Entonces se interpretaba que solamente aquellas mujeres que habían tenido, o sea, que daba interpretación jurídica, qué mujeres podían o no acceder a esa interrupción voluntaria. En realidad en ese momento era el aborto no punible, conocido así como aborto no punible, podían acceder, digamos, a esa práctica, y a partir del fallo FAL se instala que cualquier, digamos, persona gestante, en este caso, bueno, en ese momento se hablaba de mujeres, pero cualquier persona gestante que tuviese esa gestación producto de una violación podía acceder a una interrupción del embarazo, garantizada, digamos, por el Estado, que no tenía que ser un proceso judicializable, porque hasta ese momento se judicializaba. Este fallo es producto de un juicio que se toma, digamos, por parte de la demanda de una madre, por una niña que había sido violada en un abuso intrafamiliar, y que pide el acceso al aborto no punible, ¿no? Y a partir de eso está el fallo de la Corte Suprema, que fue como que regularizó el proceso judicial en Argentina y establece que esto no tiene que ser llevado a la justicia, porque imagínense los tiempos de la justicia y los tiempos de la gestación, era un gran problema ese, ¿no? Y además
insta a los estados provinciales y al nacional a generar protocolos de actuación de los profesionales de la salud respecto a estos temas. Y eso fue como un antecedente muy importante a lo que luego fue efectivamente la legislación, ¿no? Nosotros en ese momento dábamos una lucha, una discusión sobre la interpretación de estas causales, que son 2 incisos del Código Penal, que ahora fueron modificados por la ley, pero que nosotras la tomamos como 3 causales porque hablaban de poner en peligro, que el aborto era no punible, o sea, en todo caso era penado, pero no era punible, digamos, no era penado en estas circunstancias. Si corría riesgo de la vida de la mujer, si corría riesgo de la salud de la mujer o si debía un caso de violación, con toda esta complicación de la coma y de la interpretación de la normativa. Y nosotras dimos una batalla muy fuerte con respecto a lo que fue la interpretación de la salud, porque en la redacción, aquí en 1921, cuando esto se redacta, tal vez la interpretación de la salud era otra, pero nosotros ya tenemos organismos rectores a nivel internacional, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, que establece que es un estado de bienestar general, que tiene que ver con el ambiente, la situación económica, la situación psicológica de la persona, no solamente una cuestión de vida o muerte, ¿no? Como, por eso una otra causal. Y esa causal fue la que nos permitió dar esa discusión acerca del aborto no punible antes de tener la legislación correspondiente. Pero bueno, volver simplemente, ahora la dejo a Agustina muy brevemente, quería decir eso, porque me parecía importante pensarlo en el hoy y en el ejercicio profesional y en qué profesionales formamos desde la universidad pública, en este caso en Argentina, y cuál es la propuesta específica que tiene este Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Que a través de un montón de seminarios transversales, a través de la propuesta curricular que tiene, trata de instalar en toda su dimensión de inclusión social y de debate por los derechos humanos este tipo de perspectivas. Entonces, creo que hay un gran desafío en la formación profesional para el ejercicio, digamos, luego de lo que puede ser el servicio público, ¿no? Desde ahí, gracias. Sí, coincido esto, ¿no? Como poder pensar cómo esas trayectorias son complejas, ¿no? Que tienen memorias cortas, que tienen memorias largas, que las instituciones también no son abstractas, ¿no? Como esas relaciones de poder más concretas, de resistencia y de poder que efectivamente van habilitando los cambios, a veces acompañados por la norma y en otros casos no. Pero retomando un poco que me consultaban sobre la primera causa, digamos, que logra condenar a un represor Molina, es el Tribunal Oral de Mar del Plata, que estaba enjuiciando el centro clandestino de detención y tortura La Cueva, que funcionaba en la base naval. Y justamente por esta sinuosidad de los procesos de reconocimiento de este tipo de conductas y de otras, Argentina, como sabemos todos, tuvo un periodo de impunidad bastante fuerte, bastante grande. Entonces el reinicio de los juicios un poco tuvo la tarea, la dura tarea, la gran tarea, satisfactoria. Yo también fui abogada querellante de derechos humanos en algunas causas de lesa humanidad, de ir a recuperar los testimonios que se habían prestado en otros ámbitos, que durante toda la época de impunidad hubo muchísimos organismos de derechos humanos que hicieron un gran esfuerzo por la preservación de esos testimonios, por la ampliación de esos testimonios, al tiempo que se iban también promoviendo y dándoles jerarquía y estatus a estos conocimientos y a estos saberes específicos que provienen de la militancia, que provienen del activismo, que provienen de la política también, no solo desde la academia hacia abajo, sino que justo estos casos
que estamos comentando hacen exactamente el movimiento contrario y demuestran efectivamente la potencia que tiene la producción de saber feminista y los impactos en la vida de todos y todas cuyos derechos se ven reconocidos, pero siempre atendiendo, o por lo menos la experiencia en el ámbito judicial en Argentina tiene que ver con no provocar juicios cerrados, no provocar instituciones cerradas que impidan justamente poder ser iluminadas, poder ser interrumpidas en sus prácticas por nuevos saberes, por nuevos descubrimientos, por nuevas demandas de otros derechos o de los mismos derechos, pero con otras perspectivas. En este sentido, por ejemplo, no solo sería bueno tener en cuenta la perspectiva de género, sino en Argentina lo estamos empezando a ver, incorporar la interseccionalidad de forma tal de poder construir problematizaciones, poder construir y diseñar políticas públicas que puedan atender a un sujeto situado, atravesado por determinadas problemáticas que se alejan del riesgo en el que caímos, por lo menos aquí en Argentina, de la nueva construcción de un sujeto monolítico y universal, que en este caso es una mujer blanca, heterosis, propietaria, capacitada, que vive en una ciudad, que es académica, etcétera, etcétera. Y un poco los testimonios en las causas de lesa pudieron dar cuenta también de la multiplicidad de voces y fundamentalmente la multiplicidad de experiencias que se daban dentro de la categoría de los delitos sexuales, y la recuperación de esas experiencias individuales, pero también con resonancias colectivas, permitió justamente que los operadores judiciales y que algunas instituciones pudieran dar cuenta justamente de esa multiplicidad y evitar de alguna manera la reconstrucción de ese sujeto universal, esta vez mujer, y eso sí me parece algo muy, muy importante y muy destacable en este momento en particular de nuestras democracias. Carmen y Lidia, tu pregunta. Claro. Respecto del tema de la reparación, ¿no? Y sé que esto también es debatible. Yo escuchaba hace pocos días en una actividad en la Universidad de Chile a Elizabeth Lira. Ella es una gran defensora de los derechos humanos y ha trabajado muchos años, ¿no? en esto. Es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Y que plantea algo que yo comparto, aunque, como digo, entiendo que puede ser debatible. Dice que hay siempre, no, abro comillas, una dimensión irreparable cuando se le provoca un daño a una persona. Y agrega que es una aspiración idealista cuando en el derecho internacional se plantea la idea de la restitución como si uno pudiera volver al momento anterior al daño causado. Y luego continúa diciendo que la experiencia subjetiva de haber sido, lo dice en masculino, yo lo voy a decir en femenino, ¿no? De haber sido dañada, violentada, maltratada, humillada, no se borra. Y yo comparto esto, ¿no? Que no es posible reparar, ¿no? Este tipo de delito, ¿no? Y sobre todo por el componente de abuso sexual contra las mujeres. Más bien, de algún modo, hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Hay que reconstituir la vida, ¿no? A partir de ello. Pero aun cuando sea un daño irreparable, yo creo que
sigue siendo muy necesario el reconocer lo que ocurrió a las mujeres, el visibilizarlas, no solo como víctimas, ¿no? También como militantes de la resistencia, como mujeres guerreras, ¿no? Que les pasó lo que les pasó porque lucharon contra la dictadura. Yo creo que eso también hay que ponerlo. No siempre es como decir, como que los militantes y los luchadores eran los hombres, ¿no? Y las mujeres éramos las víctimas. ¿Mm? Creo que esa dimensión también hay que ponerla, ¿no? Porque efectivamente había una doble transgresión. Se transgredía la dictadura y se transgredían los mandatos culturales de género, ¿no? Y eso, a mi juicio, tiene valor transformador. Creo que obviamente sigue pendiente investigar la tortura, insisto, respetando los silencios de las víctimas y hacer justicia, ¿no? Que es tal vez el gran desafío. Pero a mí me parece que vuelvo al punto de que dado que la violencia sexual y la violencia de género es una práctica habitual, que sigue ocurriendo en otros formatos, ¿no? Lo más importante es el compromiso con el nunca más, el compromiso real con el nunca más, ¿no? Que no solo se debe ratificar cuando hay aniversario de los golpes militares, ¿no? Entonces ahí sale la sociedad y recuerda lo que ocurrió, ¿no? Y establece estos compromisos. A mí me resuena, ¿no? Lo que ocurrió en la reciente vigilia que hubo, ¿no? Frente al Palacio de la Moneda, una vigilia de mujeres, simbólica, fuerte, ¿no? Donde se gritaba, ¿no? Se gritaba con fuerza: nunca más la violencia desatada, nunca más los cuerpos torturados y violados, los daños sin justicia, las poblaciones entre rejas, nunca más la violencia sexual y política. Pero obviamente esto es mucho más, ¿no? Que una declaración, que una toma de posición, porque, como decíamos, ¿no? La violencia en contra de las mujeres es un mandato de la masculinidad, ¿no? En el contexto del patriarcado. Y obviamente, ¿no? Y así lo dice muy bien, ¿no? En sus estudios Rita Segato, se acrecienta en instituciones que son masculinizadas, que son jerarquizadas. Incluso se dan los ejemplos, ¿no? De los carteles de narcotráfico, las mafias, las fuerzas armadas, ¿no? En el mismo nivel de instituciones jerarquizadas y masculinizadas que exacerban estos mandatos de la masculinidad. Entonces, tal vez, no sé si es una forma de reparación o una forma de justicia, ¿no? Pero creo que lo más importante es que a partir de la experiencia no toleremos y que sigamos luchando contra toda forma de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y esto pasa por cosas como decía Marianela, en fin, por la formación en las universidades, por la formación profesional, pasa por las movilizaciones del movimiento feminista, por la legislación, ¿no? Por los programas. Creo que eso tiene que ser un esfuerzo incansable. No va a reparar a las víctimas, ¿no? Yo vuelvo, a mí me hace sentido, ¿no? La irreparabilidad. Pero creo que sí fija una posibilidad de un futuro distinto en que estas cosas no se repitan. Breve, pero quiero pensar en los desafíos. Primero quiero tomarme lo que dice Marianela, porque creo que hablo en esta ocasión, creo que hablo en mi condición de docente en Derecho, y también como he incursionado por muchos años hacia docencia, hacia el personal de salud. Y creo que efectivamente la memoria, el nunca más, la reparación, implica, digamos, reparaciones de carácter generacional, de carácter social, los elementos colectivos de lo que significa la reparación. Entonces, Marianela apunta adecuadamente al tema de la currícula universitaria, pero no solamente las instituciones públicas. El Estado, en Chile tenemos un sistema universitario con una gran cantidad de universidades privadas, algunas de ellas que tienen
bueno, todas tienen reconocimiento del Estado, pero algunas reciben a partir del régimen de gratuidad, estudiantes con gratuidad. El Estado tiene un rol rector, igual que el Ministerio de Salud. El rol rector significa que los derechos humanos tienen que estar abrazados en las currículas de los futuros profesionales, no solamente en la educación básica, primaria, secundaria, sino que en las universidades. Y esta es una cuestión que yo le he dado mucha vuelta y la importancia que tiene. A partir de los 50 años, el año pasado yo hago clases en la Facultad de Medicina, en la Universidad Diego Portales también, en las clases de bioética clínica, fundamentos de bioética. Hicimos una visita al Museo de la Memoria, donde la discusión fue el rol de los profesionales de salud frente a la tortura, el rol que tienen. Y entonces, repensar, ¿no? Yo veo reparación social, no repetición, en la formación de nuevos profesionales. Y tiene que estar allí nuestro desafío. Tiene que estar allí nuestro desafío pensar cómo las universidades públicas, privadas particularmente, estamos discutiendo lo que significa la objeción institucional en el marco de la discusión constitucional en Chile. ¿Significará acaso, por ejemplo, que las universidades tomen una decisión a priori de qué es lo que enseñan y qué es lo que no enseñan? ¿Tienen libertad acaso para decidir, como decía Marianela, en tener que enseñar sobre procedimientos para interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuál es su rol frente al secreto profesional? ¿Qué significa para las universidades en su conjunto formar a nuevos profesionales que se van a ir a zonas aisladas del país frente a la prestación de servicios? Yo creo que ahí hay un elemento que hoy día compete, fíjense, uno al Ministerio de Salud, otro al Ministerio de Educación, pero ¿qué significa para la acreditación profesional? Esa conversación no la estamos dando y no la damos en Chile porque implica caminar siempre sobre huevos. Y es importante porque hoy día una parte muy grande de nuestros futuros profesionales no están en las instituciones públicas, están en instituciones privadas. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de rector que tiene el Estado frente a la materia de derechos humanos en un sentido amplio? No solo la memoria, sino en la proyección y la protección a los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, Lidia. Y qué importante lo que planteas también, precisamente desde los desafíos, ¿no? Y cómo como Estado nos vamos haciendo cargo de estos desafíos para ir avanzando precisamente. Ya vamos llegando al final de nuestro conversatorio. Yo quisiera, antes de terminar, poder darle un minuto a cada una de nuestras panelistas para que puedan decir lo que quisieran dejar al final de, yo sé que es poquito, un minuto, porque estamos con un tiempo bien, podríamos conversar toda la tarde. Poner énfasis en lo que plantea Carmen. Como Estado hemos dicho fuerte y claro, nunca más. Nuestro gobierno lo ha dicho fuerte y claro, y creo que es importante relevar ese nunca más en Chile y nunca más en ningún país del mundo. Puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido en nuestras historias, ¿no? Y allí recoger lo que en la conmemoración de los 50 años ha sido nuestra consigna, memoria, presente y futuro. Y precisamente en ese contexto pedirles este minuto de cómo vemos el futuro y cuál es el rol también como mujeres, ¿cierto? Como instituciones y como Estado respecto de ese futuro que queremos construir, reconociendo la memoria y también viviendo este presente. Vamos a partir por Lidia, que fue siempre la última y ahora vas a ser la primera. Bueno, yo quiero agradecer, solo decir de que los desafíos son muchos, que tenemos a veces miradas distintas, pero que también muy complementarias. Y quiero reiterar lo que dice Carmen. Yo he tomado sus palabras cuando me han entrevistado en los últimos días, el derecho al silencio como un elemento fundamental para la no revictimización y el respeto a otros. Y yo creo que en algunos espacios eso no se entiende.
porque creen que una causa tiene un valor superior a las vivencias individuales. Y creo que la mirada de que la causa es mayor sobre los sujetos también nos ha llevado a momentos muy complejos en la historia de nuestro continente, en la historia de las personas. Y yo creo que quiero reiterar ese derecho al silencio. Muchas gracias, Lidia. Carmen. Bueno, a propósito del tema del silencio, yo escuché una vez a una fiscal, yo no soy del área de derecho, pero escuché una vez a una fiscal que se hacía la pregunta de por qué cuando uno va a denunciar un delito, que le robaron, no sé, el celular, la cartera, en fin, y se inicia, ¿no?, un procedimiento a partir de allí, ¿por qué se hace la diferencia de cuando normalmente una mujer denuncia un delito sexual y es ella la que tiene que demostrar que eso ocurrió, ¿no? A mí me daba vuelta la pregunta, porque creo que esto también tiene que ver con el silencio, con el derecho al silencio, ¿no? Y sobre todo creo que hay que evitar los juicios, ¿no? Porque a veces se dicen cosas tremendas. Por ejemplo, se habla de que quien guarda silencio es cómplice, ¿no? Y eso es durísimo. Y es durísimo porque además lo dice gente que nunca vivió las experiencias. Si una cosa es hablar desde la academia y una cosa es investigar, otra cosa es vivir la experiencia, ¿no? Y creo que esa es la empatía que hay que construir, ¿no? Como decía Elizabeth Lira, ¿no?, la experiencia irreparable del daño. Y respecto al futuro, y bueno, yo se supone que estoy aquí en representación de una institución académica, pero me sale mi alma militante, feminista, socialista, soy lo que soy, y a mí el desafío más importante que me queda, ¿no?, es continuar en la lucha por los derechos a la igualdad y por erradicar la violencia de género. Y creo que esto es más importante que nunca, porque estamos frente a una involución conservadora tremenda, ¿no? Lo que se nos viene, ¿no?, lo que hemos visto en el mundo, en otros países, lo que estamos viendo en el nuestro, es precisamente un fortalecimiento, ¿no?, de las posturas conservadoras que, entre otras cosas, ¿no?, fundan el patriarcado. Entonces yo creo que la movilización, ¿no?, de toda la sociedad, no solo de las mujeres, sigue siendo un elemento fundamental. Muchas gracias, Carmen. Marianela. Marianela, tu minuto para... Bien, obviamente vuelvo a agradecer como la oportunidad de tener estos espacios de reflexión, difusión, de promoción desde una institución o las instituciones del Estado, me parece que es central. Coincido con Carmen principalmente en esta idea de, frente a estos movimientos tan conservadores que se proponen como salida quizá a las dificultades de la estatalidad, que también son cuestiones que tenemos que revisar, proponer más organización popular, proponer fortalecimiento, digamos, de esta acción colectiva, de la presencia en las calles, de la presencia social, digamos, de nuestros movimientos. Creo que no es con menos es con más de nosotras esta democracia y la instalación del Estado democrático. Y creo que particularmente como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, de derechos humanos, digamos, desde un feminismo popular, podríamos decir, fortalecernos como organización, porque también somos un límite a estos movimientos conservadores, ¿no? Frente a estos movimientos conservadores, neofascistas, no sé, podríamos plantear un montón de terminología, ¿no?, respecto a esto, aparece como esta idea de la libertad y el Estado como un condicionante del ejercicio de esta libertad individual, una libertad obviamente con un contenido muy sesgado de lo que es la libertad, pero claramente aparece ahí un límite que tiene que ver con el género, ¿no?, y con el movimiento de mujeres, con la identidad de género, con la diversidad,
como que se propone, por lo menos desde lo que nos pasa acá, también en Argentina, que es una realidad regional, pero que tiene como puntos específicos, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, se pueden vender personas, se pueden vender órganos, no se necesita el Estado para nada, pero de repente educación sexual en las escuelas es un problema, ¿no? Pero de repente la identidad de género es un problema. Entonces, bueno, somos un límite a estos movimientos que se proponen como esta libertad escondida, digamos, detrás de movimientos muy antidemocráticos, en verdad. Entonces, creo que es fortalecer nuestra organización, entendernos a partir de las diferencias, que también ha sido una dificultad y que a veces lo es cuando una tiene muchísimo compromiso con respecto a las causas que lleva adelante, y unirnos como movimiento de derechos humanos, porque lo que está en juego y lo que se defiende tiene que ver principalmente, ¿no?, con nuestra posibilidad de pueblo, ¿no?, con nuestra posibilidad de democracia. No, es muy grave, digamos, contra lo que se atenta. Entonces creo que, bueno, es una responsabilidad que llevamos adelante, y que saber que no es escondiendo nuestros reclamos, sino todo lo contrario, llevarlos a la agenda lo más fuerte que se pueda, entender que son reclamos urgentes del hoy, y que por más que haya una agenda pública contra la agenda de género, digo, desde muchas perspectivas, incluso los medios de comunicación, que hacen mucho daño también respecto a este tema, no todos, digamos, los hegemónicos, los empresariales, ¿no?, los globales, no es escondiendo nuestros reclamos, es con nuestros reclamos adentro de la demanda del Estado y de la agenda pública. Muchas gracias, Marianela. Agustina, tu minuto para ir cerrando. Bueno, breve, porque creo que mis colegas propusieron bastantes ideas y creo que me parece que mientras podamos seguir conversando, fundamentalmente este diálogo que trasciende la cordillera, particularmente el movimiento de mujeres, de lesbianas, de no binarias, de personas trans. Estamos en permanente contacto con la marea chilena, y me parece que debemos continuar en esos intercambios, esas luchas que son comunes frente a los discursos de odio, frente a los discursos que pretenden atentar contra nuestra vida en general. Y creo que esos diálogos son posibles y son cada vez más fructíferos y más importantes cuando se amplía el sujeto del feminismo y aparecen los feminismos con diferentes reivindicaciones, con distintas demandas en clave de derechos humanos, y la potencia efectivamente que tenemos aquí, por lo menos en Argentina, con esta trayectoria tan importante en temas de derechos humanos, de que tanto los sujetos del feminismo como los derechos que demandan ser protegidos aumentan, se multiplican, se complejizan y por tanto también se internacionalizan, y nosotras desde aquí y nosotros, nosotras desde aquí también en ese diálogo y en esa conexión con distintos países, y en este caso Chile en particular, podemos profundizar, podemos ampliar nuestras demandas para seguir saliendo a la calle, para seguir sosteniendo este tipo de luchas, para que ese nunca más, para que la memoria, la verdad y la justicia tengan múltiples significados y tengan entonces también una posibilidad de un futuro. Así que muchísimas gracias también a todos, a todas quienes participaron de la organización. Gracias por tener en cuenta al IUNMA, del que Marianela y yo formamos parte. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Agustina. Bueno, yo solo voy a aprovechar de que hemos hablado de la importancia de la formación, entonces mencionar que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos actualmente hay un curso gratuito, virtual y abierto a toda la ciudadanía que se llama Verdad y Justicia, Pilares del Futuro Democrático. Así que todos, todas y todos invitados, en particular a las personas funcionarias del Ministerio de Salud, para que puedan ingresar a la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos y puedan inscribirse libremente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Romanet. Ya vamos dando el cierre de nuestro segundo conversatorio. Contarles que vamos a tener un tercer conversatorio. Prontamente ya comenzaremos a difundirlo públicamente. Este será Historias de Búsquedas y su relación con salud, que tiene que ver con las búsquedas de las madres, de las abuelas, de los nietos, de las nietas, de las familias que aún hoy se buscan. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuál es la repercusión también desde la salud? Y allí también esperamos contar con las personas que hoy día nos han acompañado también. Así que agradecer a Marianela, a Agustina, a Carmen, a Lidia, su presencia tan importante para este conversatorio y insistir en que tenemos que seguir, y es un deber, seguir promoviendo el respeto irrestricto a los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Hasta luego.